Ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Agradecer a Marian Fernández, directora general de FOES, que nos haya alumbrado y nos haya contado cómo está la situación económica de la provincia de Soria, de las empresas, desafíos, retos y, como no, también amenazas, porque también las hay. Vamos allá con el debate de actualidad. Jesús Bachiller, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, ¿y vosotros? Has tenido trabajo, esta tarde. He tenido trabajo, sí, porque he tenido una conferencia online en un grupo de WhatsApp en el que hay pues compañeros de la Universidad de Valladolid, gente del mundo de la empresa, hay gente también que se conecta desde otros países. Y se organizan tertulias, que se llama Tertulia en Barbecho, la verdad que el nombre está muy bien, ¿no? En el cual hay un ponente y luego un debate en torno al tema. Y hoy he disertado sobre la gestión forestal en una provincia libre de incendios, que es la provincia de Soria. Es un debate que nació este verano como consecuencia de la explosión de incendios que ha habido este verano, de la cual pues Soria y otras provincias de alrededor pues han quedado exentas. Un ejemplo, ¿no? Una cuestión paradigmática, la de Soria. De hecho, representantes de Asfoso estaban hoy también en el Congreso de los Diputados. Exactamente. Su experiencia esta mañana, es una experiencia a exportar, ¿no? Desde Soria. Instructiva, ¿no? En cualquier caso, esa charla, esa aportación. Yo creo que hay bastantes elementos que efectivamente, pese a que hay, en fin, algunos técnicos que dicen que hasta ahora hemos tenido mucha suerte y que, bueno, hay ciertos sectores de la provincia que tienen cierto abandono y que algún día a lo mejor puede haber un gran incendio, no se descarta, pero yo creo que hay factores que efectivamente explican que haya esa falta de incendios aquí en la provincia. Bueno, la suerte también hay que alimentarla, ¿no? Hay que no, trabajarla. Eso está claro. Sin duda. Ignacio Gutiérrez, ¿qué tal va este otoño que hoy se presenta lluvioso? Buenas noches. Bueno, para los aficionados a la micología parece que tiene un poco de traza, aunque venga con mucho retraso. Veremos a ver lo que da de aquí en adelante. Bueno, tú sí que lo notas, eso del cambio climático. Bueno, lo estamos notando todos porque casi llevamos un mes de noviembre, un octubre muy suave, y en lo que llevamos de noviembre, sí, pues bueno, tranquilito. Lo que pasa es que ahora las estaciones o vienen todas muy unidas o vienen siempre con retraso. Al final se va a juntar el otoño con la primavera o el invierno. No sé, no hay mucha diferencia en cuanto a climatología. Bueno, acuérdate de los amigos cuando vayas a buscar esos hongos, que eres ya bueno. Lo sabes, que eso está hecho. Eres bueno tú en eso. Juan Pablo Martínez, ¿cómo bajan las aguas por Almazán? Bien, como siempre. El agua del Duero baja siempre en la misma dirección, tranquilo. Y por lo demás, bien, no sé. Tú también eres setero, ¿eh? ¿Te gusta eso de explorar los bosques y los montes? Hasta ahora no sé si vamos a coger mucho, porque ya está empezando a helar. Pero bueno, en principio siempre queda un poco de esperanza de poder probarlos y estas cosillas. Bueno, sin duda, yo creo que igual ahora con estas lluvias, si viene la temperatura un poco suave, lo que dicen los entendidos. Vamos a analizar la actualidad de lo que ha pasado en los últimos días, porque ya saben que lo que sucede en otras latitudes a veces tiene consecuencias sobre lo que pueda pasar en nuestros territorios. Nos lleva la actualidad a Valencia, a esa dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. Comparecía esta misma semana. Vamos a escucharle. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó y tenía razón. Mi ingenuidad manifiesta de creer que por recibir de forma amable al gobierno los primeros días, la ayuda se iba a acelerar. Y sobre todo, mantener la agenda de ese día. Con ello cometí otro error. Permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde. Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida.
Bien, pues la controvertida comparecencia de Carlos Mazón, Jesús Bachiller, ¿qué te parece? Pues bueno, yo creo que hay varios elementos que vale la pena el reflexionar. El primero es que la dimisión no viene, yo creo, como consecuencia de una reflexión y de una autocrítica profunda, sino más bien de una persona que se siente víctima, ¿no? En este caso de las propias víctimas, ¿no? Y ha dicho que no aguantaba más, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una comparecencia que a mí, la verdad, que me dejó un poco helado, ¿no? Porque si bien hizo algo de autocrítica, pequeña, muy breve, echó sobre todo culpas a los demás, ¿no? Que parece que es una forma de actuar que es muy típica de la derecha en este país y de la cual tenemos ya pues algunos casos en otras catástrofes que se han producido en las últimas décadas. Entonces, en fin, es una dimisión ahí un poco a escondidas, obligada y no fruto de una reflexión profunda y de autocrítica real de que este señor, que era el máximo responsable de las emergencias, pues no estaba en el sitio que tenía que estar en el peor día para la historia reciente de la Comunidad Valenciana. Juan Pablo. Bueno, yo escuchando las declaraciones como las escuché en ese momento, destaco una cosa. A mí me gusta escuchar a algún político, me da igual de derechas, de izquierdas, que diga que ha cometido errores. O sea, ha cometido errores, pero bueno, de ahí a escuchar todo lo que comentó de echar culpas a los demás, que efectivamente todos sabemos que hay otros culpables, que es el gobierno también, no solo la responsabilidad recae en este señor, pero bueno, a este señor le podemos decir como por qué no declaró la emergencia, le dejó los mandos al Estado, porque una comunidad en una catástrofe así, me da igual que nunca había pasado, yo creo que no tienen la capacidad para poder gestionarla y así se demostró, o sea, pero luego está claro que hay otros culpables, como que son el gobierno y Pedro Sánchez, que me hace mucha gracia escuchar como que toda la culpa la tenía este hombre, que en primera instancia es él, pero también hay otros. Me parece muy bien que ha dimitido, yo no sé la estrategia de dimitir y no convocar elecciones si es buena o no, porque eso ya lo veremos, y tengo clarísimo que ha dimitido porque se lo ha pedido el presidente del Partido Popular y la presión social de las víctimas en el acto ese que le pusieron, que le pusieron verde. Parece que no, Juan Pablo, que no se lo pidió el propio Feijóo, que fue una decisión propia. La cuestión con lo que me quedo de todo esto es que para mí es raro ver un político admitir errores y me gustaría verlo más a menudo, que no pasa nada. O sea, si están gestionando lo público a veces haces cosas bien, haces cosas mal y no pasa nada por decir que lo has hecho mal. O sea, yo recuerdo algún otro caso, hace poco hemos oído al alcalde de Soria pedir perdón en León, bueno, pues unas declaraciones, pues me parece muy bien, o sea, si es que es lo que tienen que hacer. O sea, que cometemos todos, obviamente, claro, a ver, unos de más gravedad. A lo que voy no es habitual y me parece perfecto, creo que la dimisión llega tarde, tenía que haber dimitido a los 15 días o los 20 días de que pasó y ya no estaríamos en todo esto ahora. Y también hay que poner las soluciones para articular medidas para responder de una manera más eficaz a las crisis, ¿no? Ignacio, esto es otro debate, debate que hay que aislarlo del error que reconoce el propio Mazón y que le ha costado el puesto y va a marcar su carrera política y su vida, ¿no? Yo creo que es una cosa a favor de él, que reconoce el error. Lo que no me parece tan bien, o no me ha parecido tan bien, es que se haya dimitido como víctima, sin reconocer a las verdaderas víctimas, porque parece ser que todo ha sido por la presión, yo creo que por lo vivido, la decisión ha venido más por lo vivido durante el funeral, que bueno, todo el mundo quería que no iría, él se presentó. La gota que colmó el vaso. Lo que pasa es que yo creo que si por él hubiera dimitido antes, que también lo dicen en la rueda de prensa, yo creo que al final se está aguantando, o lo está aguantando el Partido Popular, y al final
lo que no ha hecho en un año el Partido Popular se lo ha exigido en estos 2 últimos días, y junto con lo vivido en el funeral, más la presión que haya recibido de las víctimas y del propio partido, pues ha llegado a la decisión de dimitir, aunque ahora está dimitido y prácticamente desaparecido desde el consejo que ha tenido en Alicante, ¿no? Vamos a escuchar a Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, referirse precisamente a esta comparecencia de Carlos Mazón. Señor Mazón ha decidido dimitir porque la situación y su fortaleza personal ya no le permitía seguir haciendo lo más importante, reconstruir la Comunitat Valenciana. Y ha tomado esta decisión con la responsabilidad de quien sabe que lo esencial está por encima de uno mismo. Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea. Juan Pablo, deja un mensaje Núñez Feijóo, ¿no?, en esa segunda parte que hemos escuchado, a los que nunca asumen nada, ¿no? Manda un mensaje. Yo creo que es indiscutible, o sea, es que es una realidad que estamos viendo todos. Decía antes Bachiller que no asumía de todas las culpas, ¿no? Y eso, y el Partido Socialista, en este caso el Gobierno, siempre busca otros culpables. O sea, lo estamos viendo, cualquier cuestión que hay, o es una mala decisión judicial, o es siempre pasa algo que les exonera a ellos, o por lo menos en su imaginación, de tener la culpa de algo. Y yo creo que Feijóo en este caso le doy totalmente la razón, en este caso en concreto. Pero también le puedo decir al presidente del Partido Popular que si era una decisión personal, porque no aguantaba más, lo podía haber hecho mucho antes, porque al final el Gobierno de Valencia seguiría funcionando y las ayudas y todo sigue funcionando exactamente igual, dimita o no dimita. Entonces, si él no estaba o no hubiera estado, hubiera seguido todo igual. Bueno, el episodio del funeral yo creo que ya fue determinante, ¿no? Fue determinante, la cara desencajada que enfocaron las cámaras de televisión a Carlos Mazón, todo el clima que se dio, ¿no?, en su contra, fue clave. Eso difícilmente, perdón Jesús, hay personas que resista ese chaparrón, ¿no? Sí. A mí de forma general me parece que lo que ha sucedido es una llamada de atención para todos los líderes políticos que gobiernan en comunidades autónomas, incluso en el Estado, para que cuando existe una catástrofe se demuestre el verdadero liderazgo. Está muy bien el ganar unas elecciones, el gobernar una comunidad, pero luego hay que demostrar el liderazgo. Y el liderazgo se demuestra en estas ocasiones fundamentalmente, ¿no? Y luego hay que reconocer que la presión popular ha sido importante y bueno, pues también es un punto a valorar, es decir, las víctimas, que hay que comprender su situación, que la verdad que es muy duro perder a un familiar directo en estas condiciones y sobre todo, probablemente en momentos en los cuales se podría haber evitado si la emergencia, si la llamada hubiera sido 1 hora o 2 horas antes. Esa es la realidad, porque yo estuve allí, estuve hablando con la gente y la gente decía que el mayor número de muertos se produjo a última hora cuando la gente vio que había que salvar el coche y bajó a salvar el coche. Y al salvar el coche muchos acabaron muertos. Sí, no hubo esa alerta. No hubo esa alerta y entonces, bueno, pues la gente... historia la conocemos todos. Hubo incluso mensajes contradictorios que advertían que el temporal se iba para otros dominios geográficos. El propio Mazón lo dijo a mediodía, ¿no?, que el tormenta se iba para otro lado. Luego la alarma pues no existió, o sea, los errores hay que tratar de subsanarlo, incluso también en lo que es poner en marcha y activar medidas efectivas. Decía Ignacio Jesús Bachiller, la respuesta de las víctimas, de los familiares, la presión popular. A veces nos pensamos que eso de protestar nos sirve, en la mayoría de los casos muchas veces nos sirve, ¿no?, mostrar el descontento, pero en otras ocasiones que en este caso las víctimas hayan mostrado su disgusto
en diferentes foros, ¿no? El funeral yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque era un momento especialmente emocional, ¿no? Sí. Pero a veces sí que sirve, ¿no?, lo de manifestarse y mostrar el desencanto. Hombre, las manifestaciones por lo menos dan a entender que el pueblo o los ciudadanos están con lo que debe de ser, la exigencia a los políticos para que nos sirvan, que para eso les votamos y para que sirvan a la ciudadanía. Entonces, en las declaraciones las víctimas lo que dicen, y lo tienen asumido, es que los daños materiales los tienen asumido y que eso podía ser no evitable, pero las víctimas mortales de vecinos, eso sí podía haberse evitado, y la gente se pregunta todavía, aunque vamos conociendo poco a poco, ¿dónde estuvo, qué hizo en ese periodo de tiempo el presidente en la comida, después de la comida y tal? Porque sí sabemos dónde debía de haber estado, pero nunca lo han explicado al 100%. Importa dónde estaba, a mí importa dónde no estaba, donde estaba me da exactamente igual. Eso es igual, pero donde no estaba está claro. Que se sabe dónde estaba teniendo información y estáis no la hablando de que si no una alarma, que si no llega a tiempo. Yo creo que los juzgados y la justicia dirimirá quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, pero yo tengo en la memoria la frase del señor Pedro Sánchez, lo de que si necesitan ayuda que la pidan, hombre. Y eso es una realidad que, como le va a perseguir a este hombre los 200 y pico muertos que sucedieron, al señor presidente le va a perseguir la otra. Y eso eso es una realidad. Y nadie puede decir que no es así. Lo que pasa es que es muy fácil políticamente. Sabes que es una frase sacada de contexto. ¿Cómo es sacada de contexto? Si necesitan ayuda que la pidan, ¿qué contexto es? Cuando tú oyes toda la argumentación que estaba dando el presidente, ves que estaba diciendo, bueno, se ha ayudado en esto, lo otro y tal, y si necesitan más ayudas, pues que la pidan. Es decir, fue en ese contexto, no decir, bueno, pues si necesitan más ayuda, que la pidan, no fue de una forma... Yo creo que no, yo creo que sí que fue... que fue dentro de ese contexto. Y si está donde debería haber estado, las emergencias posiblemente se hubieran dado a tiempo y las víctimas, puede ser que hubiera alguna, pero no en esa cantidad. Y luego, no es cierto que no hubiera una ayuda desde el principio, porque yo creo que a la hora había 1000 soldados de la UME trabajando con la gente que en está las allí, labores. Dice que ha habido 48 horas que no había aparecido nadie en sus calles. Eso no es ningún cierto. lado. Eso no es cierto. Eso son declaraciones de la gente que está Hay allí. mucho que analizar en cualquier Lo que pasa es que la UME a todos los puntos tampoco podría llegar hay mucho en que ese analizar momento. en cualquier caso, es lo que me refería de activar protocolos, cuándo se puede intervenir, cuándo no, que parece que siempre a mitad del partido es cuando tiramos de la legislación, quién tiene que asumir la responsabilidad, cuándo puede intervenir la UME, si tiene que levantar la mano la comunidad autónoma. Parece que mañana pasa cualquier cosa y mucho me temo que nos vamos a ver en las mismas, ¿no? Y al final lo que necesitan las víctimas, lo que necesitamos los ciudadanos son respuestas rápidas, eficaces y no ver al día siguiente cómo se coordinación, lo que se llama coordinación, ¿no? Y no, porque si no el estado de las autonomías parece como que... si no tienes una coordinación donde ir o cómo aplicar tener en cuenta que las dos últimas danas que hemos tenido ahora y otra que se produjo después el año pasado, las cosas fueron totalmente distintas, que es lo que debería ser la normalidad. ¿Me explico? Es decir, estas dos danas que hemos tenido seguidas ahora, todo ha funcionado perfectamente. Claro, ya teníamos esa experiencia, claro. Hay que felicitarse por esa eso experiencia. Es una pena que no han sido fenómenos climáticos tan virulentos, también hay que decirlo, es verdad, también hay que decirlo, pero se han activado esos protocolos. Hay que sacar aprendizajes. Exacto. Por supuesto, sí, yo creo que hay que felicitarse. Y luego yo, de forma general, para la gestión de las catástrofes, yo diría una cosa que me parece que es importante que la conozcan nuestros espectadores, y es que quien mejor conoce el territorio es el que vive en él. Eso es indudable, tanto en la gestión de unas inundaciones como en la gestión de incendios. Quien mejor conoce el territorio son los técnicos que trabajan en esa comunidad. Eso es indudable. No es el territorio, es el Pero Estado. si tú pones el nivel de alerta 2, tú puedes pedir todos los medios del Estado que necesites.
Es así. Coordinación, ¿no? Coordinación es la palabra esencial. Sin duda, ¿no? Y dejarnos de quién lo manda de forma unilateral, hay que pedirla, no hay que pedirla, activar unos protocolos necesarios para que la respuesta sea eficaz, ¿no? Y no incrementemos más dolor, porque en esas diferencias políticas también añaden dolor a los que lo están pasando mal. Porque esos que decías tú, que llevaban días sin ver a nadie por allí, que hubo casos también, sí, porque no llegaban los medios a todos los lados, pues y hay que imaginarse, ponerse en su piel cuando veían a los políticos discutir, y aquí no aparece nadie, ni de un lado ni de otro, ¿no? Y al final pues todo añade más dolor. Hay que pensar también en el futuro político de la Comunidad Valenciana. Se abre un periodo importante. Vamos a escuchar a Diana Morán, que es secretaria general del Partido Socialista de Valencia. Mazón se cobija, que no dimite de todas sus responsabilidades, que se va a cobijar en les Corts Valencianes, en el Parlament Valencià, precisamente para no asumir las responsabilidades jurídicas que seguro va a tener que asumir delante de la justicia. Bien, Diana Morán. También queremos escuchar a Santiago Abascal, líder de Vox, que va a tener ahora un papel importante en la reconstrucción política de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular ha acabado dando a Sánchez un chivo expiatorio que lo único que hace es exonerar a Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la Dana. Bien, pues si chivo expiatorio, decía Santiago Abascal, si no hay elecciones anticipadas, tendrá que haber un acercamiento Partido Popular, Vox, para tratar de poner una alternativa a Carlos Mazón. Así es. Hoy por hoy, la dimisión de Carlos Mazón ha dejado en manos de Vox el control del tiempo. Y ahora mismo Vox es el partido que está manejando los tiempos en la gestión de la crisis política de la Comunidad Valenciana. Entonces, él va a dar el visto bueno al candidato que le proponga el Partido Popular. Él a lo mejor puede gestionar la posibilidad de que se convoquen elecciones, si le conviene, porque las encuestas pues, le dan un ascenso considerable. Es decir, que ahora mismo está la Comunidad Valenciana en manos del partido de Vox. Te iba a preguntar, ¿el gobierno central en manos de quién está? Que nos suena, si cambiamos de administraciones, parece que todos dependen, en épocas en las que no hay mayorías absolutas, todos dependen está diciendo como que es de una cosa mala que el partido de Vox lo haga. Es democracia, es un partido que tiene una mayoría, como la tiene Junts, como la tiene Sumar, en el gobierno, y entonces yo para mí no veo descabellado que marque los tiempos, bueno, que marcará lo que... No lo digo en sentido negativo, Claro, es que de esto, por ejemplo, Pedro Sánchez... Un poco de gravedad en el gesto. Sí, lo ha puesto como que es malo. Y Gracia Gutiérrez de las Cuentas, cuando en ausencias de mayorías absolutas, que es en el marco que nos movemos, unos y otros necesitan de... En cualquier sitio, tal y como está la política nacional ahora y las autonómicas, necesitan siempre de un apoyo de partidos, me da igual, independientes, como de extrema derecha y demás. Si es cierto que en este caso Vox va a tener la llave del gobierno y o llegan a nombrar un futuro presidente y estén de acuerdo ambos y eviten las elecciones, y si no, el plazo de tiempo me parece que es breve, son 12 días o algo así, y si no, pues tendrían que ir a elecciones que con el tiempo antes de pasar a otro tema, Juan Pablo. No, yo quería decir solo que doy la razón a la portavoz del Partido Socialista, que dice que no ha dimitido completamente, o sea, sigue con el acta. Yo, si soy el presidente y tengo que dimitir, dimito de todo. Asumo las responsabilidades al 100%, no me quedo con el acta para seguir siendo aforado y tener la protección. Entonces, yo creo que le doy la razón totalmente a la portavoz del Partido Socialista en este caso. Salario y protección. Bueno, yo creo que más que el salario es lo... Coincidimos, Jesús Bachiller, sin que sirva de precedente. Sin que sirva de precedente. Bueno, este programa se llama... Mi compañero y amigo Juan Pablo... Este programa se llama Punto de Encuentro, además. Exacto, sí. Habría que coincidir más a menudo. En lo que se coincide se dice, y en lo que no se coincide... La coherencia, pues, al final...
final lo que importa también es el tono y la voluntad también de llegar a acuerdos y de exponer las ideas, que es lo que hacemos aquí. Como en el Senado hemos vivido la comisión en la que ha estado presente Pedro Sánchez, protagonista, vamos a rescatar algunas de las escenas que nos dejó esta comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Compañeros, creo que tenemos algún corte, algún episodio de esta comparecencia. Que se ha hablado mucho de la banda del PSOE, Koldo, Santos, Ábalos y usted. ¿Eran estos 4 los que se supone que es esta, que se llama coloquialmente así? ¿Cómo? ¿La banda del PSOE? Eso lo habrá puesto usted como nombre. No, yo creo... Dice No, yo no lo he puesto. no sé A muy ver, bien a qué se usted, refiere. es que en el PSOE, ¿cuántos iban? Me está preguntando usted que cuántos iban en el pellón. Sí. ¿De verdad, señoría? Sí. ¿De verdad, señoría? Sí. Vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el pellón o no. No, toda la mañana no, solo un poquito. Pues, señoría, depende del día. Bueno, pues depende del día. Bueno, los minutos de televisión y más en la 8 Soria cuestan su dinero, Peugeot, ¿verdad? La verdad que no sé si es buena publicidad, mala, pero bueno, es un poco sintomático de lo que se vivió también, unos preguntando muchos por muchas cuestiones, Pedro Sánchez con pocas ganas tal vez de contestar. Hombre, yo la estuve viendo un poco y lo dejé porque para mí, mi forma de ser, no puedo ver estas cosas. Me da igual que sea Pedro Sánchez, que sea Mariano Rajoy o que sea quien está en una comisión de investigación y se está riendo de lo que le estén preguntando literalmente. Tú eres presidente del gobierno, no puedes decir que esto es un circo, porque no, o sea, estás diciendo que algo que hace el Senado, que es parte importante del Estado, es un circo, tú como presidente. Entonces yo lo tuve que dejar de ver porque no veía... Vamos a escuchar al Pedro Sánchez refiriéndose precisamente al Senado como un circo. Esto es una comisión de investigación, no es una comisión como usted la ha calificado. Yo creo que este Senado se merece un respeto. Ni es de difamación, ni es... Gracias. Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión. Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución... Bueno, pues eso es lo que presenciamos, parte de lo que se vivió. Yo, Juan Pablo, te diría que, hombre, el Partido Popular de alguna forma está utilizando la mayoría en el Senado de una forma un poco partidista, creo yo. Yo particularmente no creo en las comisiones de investigación, en ninguna, porque creo que ahí está la investigación judicial, que es la que al final pues dirime todo. Porque las comisiones de investigación, tanto del Congreso como del Senado, pues es que bueno, yo el otro día pues la vi casi entera. Y bueno, la actuación del presidente era la esperable, ¿no? Tristemente, entonces, la esperable tristemente, no, porque claro, si tú vas a una comisión vas a contestar, no sé. Puede ser similar a lógicamente, de otros representantes políticos que han pasado pero en sí otras lo he dicho, cuestiones, ¿no? lo he dicho, Mariano Rajoy o cualquiera, o sea, es que lo que no puede ser es que tú trates una comisión de un circo, que es que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. O sea, te están preguntando, te guste o no, hay una mayoría que te ha hecho ir allí y te está preguntando sobre algo. Y yo creo que sí que tiene algo que ver, porque recordemos el ministro Torres, que en su momento dijo que no conocía para nada al señor Koldo, y ahora ha admitido y se ha demostrado que sí que lo conocía. Y ahora le pueden pedir responsabilidades. Pero bueno, eso tampoco tiene que ver con una comisión de Sí, pero él estuvo en una comisión de investigación, el ministro Torres, claro. A ver, yo posiblemente no lo consideré como circo, aunque lo diera a parecer, pero me pareció penosa la actuación del interrogador del PP, el señor que es senador por Cuenca, creo. Sí. Jolín, si vas a una comisión y haces preguntas, deja que responda, pero se embarullaba él de tal manera con las preguntas que no dejaba contestar. Pero si no te contestaba. Claro, pero el otro iba amontonando preguntas sin dejar al otro responder también. Para ir en ese plan... ¿No te pareció muy afortunado el interrogatorio? No, porque, jolín, hace una pregunta, deja que contesta, repites,
lo que sea, pero es que no le daba opción a contestar, y encima el Pedro, que está curado en esas batallas... Estuvo 9 minutos para contestar el tema del dinero metálico, 9 minutos. Sí, 9 minutos dando vueltas. Llamó la atención el presidente de la comisión. Es lo único. Por cierto, las gafas, si podéis enfocar las gafas de Ignacio Gutiérrez, ¿son de Christian Dior? Más caras que no, pero son caritas. Caras, no es montura. Y bueno, las tengo en peor estado que él seguramente, porque yo las uso a diario, no de 5 en 5 años. De comisiones de investigación. Yo, Juan Pablo, estoy de acuerdo con Ignacio, que la estrategia del representante del PP ahí en esa comparecencia, yo creo que dejó mucho que desear. Pero si Estuvo podemos debatir muy si flojo. dejó que desear o no. Cuando tú quieres interrogar a una persona para sacarle algo, tú tienes que hacerle una pregunta para que conteste lo que sea y tener preparada otra para rematarlo. Pero si tú lo viste, le Es que estaban diciendo contesta sí o no, y no contestaba. Entonces, si no contestas, ¿qué vas a preguntar otra pregunta? O sea, eso fue ridículo. O sea, bueno, en una comisión de ese tipo... Resumiendo, pocas conclusiones. Que parecía un debate del corazón, donde todo embarullado... Pocas conclusiones, salvo la capacidad de un Peugeot y el precio de las gafas de Pedro Sánchez, y dónde, porque enseguida se vio la procedencia y dónde las había comprado, incluso en Instagram, alguna tienda reivindicó y levantó la mano. Y las utilizó muy bien para ganar segundos, ¿no? Es decir, que sí, bueno, ¿no? estuvo muy bien. Sí. Yo cuando se lo montó bien el presidente, hay que reconocer que es listo. Yo cuando quiero parecer intelectual también me pongo gafas. Podían haber insistido con preguntas más a lo que iban y dejando contestar, bueno, pues no sé, embarullar. Yo soy un poco de la opinión de Jesús Bachiller, que las comisiones de investigación en las que se mezcla lo político, y hay otros objetivos más que conocer la verdad, sino dejar en evidencia. Si está en manos de los jueces, al final, pues que dejen en manos de los jueces. Yo confío en el sistema. Y en ocasiones yo creo que generan... Yo confío en el sistema, sois unos incrédulos. Yo confío en el sistema. No, pero más que nada por las comisiones de investigación, que en los últimos tiempos ha habido varias. ¿Ha habido algún resultado fructífero, algo que se haya dado más que generar un poco espacio de debate? A colación de lo de... Y no quiero decirlo de circo, pero... a colación de lo del ministro Torres, yo he oído que ahora le van a pedir responsabilidades respecto a lo que dijo la comisión, que se contradice con lo que dijo en sede judicial. Pero que al final, si siguen, hubiera salido la caja B, si es que la hay del PSOE, y la caja B del PP, porque también sale... Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Creo que tenemos algún anuncio de ópticas, por si alguien está interesado. Y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro y quería poner sobre la mesa un asunto que queríamos abordar en otros programas, pero al final por falta de tiempo, no por falta de importancia, queda muchas veces aparcado, y es el de la vivienda. Nos viene al pelo porque hoy precisamente ha estado el consejero Suárez Quiñones en la zona de Ólvega con ese plan de vivienda bajo el brazo. Contemplan más de cerca de 237 viviendas, otras 42 dirigidas también a un sector más joven para la zona de Ólvega, dentro de un ambicioso plan regional. También en los últimos tiempos hemos hablado de Langa. Aquí en la capital soriana hablábamos recientemente también del Trinquete, también dirigido a un público más joven, las viviendas colaborativas de Eduardo Saavedra. Bueno, diferentes administraciones tratando de solventar un problema que está sobre la mesa de rabiosa actualidad, porque hay una gran dificultad para los jóvenes para acceder a vivienda en propiedad y también a vivienda en alquiler. Jesús Bachiller, es hora de que las administraciones, como se suele decir, reaccionen, cojan el toro por los cuernos. Sí, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo, y nuestros telespectadores supongo que también lo reconocerán, que nos enfrentamos ante el mayor problema que hay ahora mismo en el país. La dificultad de acceso a la vivienda, el encarecimiento de las viviendas de alquiler, que está teniendo consecuencias incalculables en muchos ámbitos de la vida de las familias, ¿no? en muchos lugares de la geografía española. Es un problema tan grave que desde mi punto de vista se necesita un pacto de Estado
en el que colaboren todos los partidos, puesto que es un tema que tiene las competencias descentralizadas entre comunidades autónomas, ayuntamientos y el Estado, ¿no? Como digamos, el gestor, ¿no? Por encima de lo que es la planificación del ámbito urbanístico y del ámbito de la vivienda. Hay un plan de vivienda aprobado recientemente del 2025 al 2030 y haría falta que hubiera una colaboración de todas las instituciones, puesto que desde la administración local, liberando suelo, desde la administración regional, haciendo vivienda pública de protección oficial, vivienda de alquiler, ¿no? Especialmente para jóvenes, donde a lo mejor pues, se puede hacer una concepción un poco específica, ¿no? De viviendas para jóvenes. Hasta la administración central, todos deberían colaborar en crear vivienda lo antes posible, puesto que es un objetivo que no puede ser más que a medio plazo, puesto que hacer viviendas no se hacen de la noche a la mañana, evidentemente. Luego hay ese componente también ideológico que algunos reprochan al plan, con ciertas restricciones, prohibir o hay dos prohibir políticas que se compren viviendas para posteriormente especular. Sí, hay dos políticas fundamentalmente. La de la derecha que dice que lo que hay que hacer es más viviendas y más viviendas, ¿no? Para bajar el precio, lo cual no es del todo cierto, puesto que ya vivimos una burbuja inmobiliaria donde se decía que había que construir mucha vivienda para bajar los precios, y los precios no solamente no bajaron, sino que subieron más. Estamos hablando de la primera década de este siglo, 2003, 2004, 2005, 2006, hasta la gran crisis del 2008, ¿no? Y luego está la política intervencionista de la izquierda, ¿no? que plantea intervenir en el mercado para controlar los precios. Es una política que hay que decir... Es que es muy discutible todo. Es muy discutible, ¿no? Sí, hombre, estamos de acuerdo, pero hay que reconocer que en otros países se está haciendo y con ciertos resultados. A ver, por ejemplo, en Austria... La legislación que ha sacado el gobierno estos últimos años no favorece, no ayuda a los inquilinos, o sea, perdón, a los propietarios. ¿Qué hace si tú pones pegas y pones trabas a los propietarios de pisos para alquiler, para el precio? Al final, ¿qué hacen? No lo ponen a la venta. Si baja la demanda de pisos, al final, ¿qué hace? Subir el precio. Porque no hay vivienda. O sea, es que es algo tan básico de comprender pero claro, hablamos del tema ideológico. Pues nada, pues intervengamos en todo y así nos va. Intervengamos en el mercado, intervengamos en todo y luego así nos va. Los precios efectivamente suben cuando no hay demanda de vivienda. O sea, es que eso es una evidencia. ¿Por qué suben los precios en Soria? Hablemos claro, y todos los telespectadores lo saben, porque no hay viviendas. Si en vez de haber, yo qué sé, pongo un ejemplo, 100, hay 2.000, seguramente hay más demanda de vivienda y tienen que bajar los precios, porque si no la alquilo aquí, la alquilo allí. Entonces, eso es algo evidente. Juan Pablo, y lo que nos está llevando a esto son, aparte de que no hay vivienda pública, y eso es una evidencia que falta vivienda, pero son las políticas que el gobierno nos está introduciendo por los ojos. O sea, nos está metiendo por los ojos políticas de izquierdas que no tienen resultado, que se han demostrado ya, que está demostrado. Pero fíjate, Juan Pablo, ¿qué es lo que necesitan los propietarios de viviendas cuando, si ponen su vivienda en alquiler, en la declaración de la renta le descuentan el 50%? El 50%, y aún así la gente no saca. ¿Qué se quiere entonces? Es que a veces son paradojas, ¿no? de una idea que la gente se puede hacer de lo que puede sacar a una vivienda. Yo no lo entiendo, porque la intervención tampoco significa que el precio baje un 20%, pongamos por caso. La intervención supone que la vivienda no suba más allá del IPC, por ejemplo, ¿no? Que parece razonable. Entonces, tampoco es que sea una intervención, en fin, socializada. La especulación, eso de los grandes tenedores, donde se pone también el límite, cuando se considera que uno tiene muchos inmuebles o pocos. Ignacio Gutiérrez, cuéntanos cuánto te costó tu vivienda hace...
Mi piso me costó 980.000 pesetas en el año 70. ¿En euros? Y dos. En Bueno, euros, 6.000, pues eso, lo que es 1.000.000, por 5.900 o 5.800. Me costó 10 años el pagarla también. O sea que regalar... No 50. ¿Eh? No 50. No, 10 no. años ya te... También es cierto que una cosa, el que quiere una vivienda, yo no digo que no tenga sus ayudas y demás, pero también si yo quiero una vivienda en propiedad, eso me va a conllevar a que tenga que hacer algún sacrificio y me pueda quitar muchas de las cosas que a lo mejor las tenemos por vicio. Sí que es cierto que los tiempos han cambiado, que antes te daban el piso, te metían, ahora un piso equivale a tener pues el garaje, posiblemente el coche y demás, ¿no? El tiempo ha cambiado, entonces si yo voy a una hipoteca, lógicamente voy a tener que pedirla a más largo plazo, porque los salarios han crecido, pero estamos en lo mismo. Antes se oía mucho aquello de las VPO, había los sorteos y demás. Los medios de comunicación, hace unos años, pues sí, acudíamos cuando salía la entrega de llaves, como casi un acontecimiento, sobre todo para los afortunados, ¿no?, que recibían esa vivienda. Aquí de un tiempo a esta país, parte lo hemos anulado de nuestras previsiones informativas, ¿no? Es que yo creo que la crisis de la vivienda en el 2008 hizo mucho daño al sector, donde hubo bastantes casos de corrupción. Y otra cosa que nos olvidamos, y ocurre en casi todos los sitios pequeños donde toca la lotería. Parece que toca a todo el mundo, pero no toca a todo el mundo, toca a unos pocos, pero eso eleva el nivel de vida. Eleva, y se notó cuando ha tocado en Soria. Y se notó aquí en Soria, sí. Que ha tocado varias veces, por cierto. Entonces, bueno, ha habido también algunas decisiones negativas, como es el hecho de que las viviendas de protección oficial que se han hecho históricamente, pues se liberalizaron y se vendieron a los inquilinos, ¿no? Si se hubieran mantenido como viviendas de alquiler de protección oficial, pues ahora mismo tendríamos un porcentaje de viviendas de alquiler equivalente al de otros países europeos. Yo lo que pienso es que cuando te dan una vivienda de alquiler protegida y tal, debía ser para un periodo de tiempo X. Tú has tenido esas ventajas de adquirir esa vivienda o que te la han prestado o te la han alquilado, luego después cuando tienes otro nivel deberías dejar esa vivienda y que otro la ocupara. Y en este caso lo que... Por ejemplo, las del Trinquete, comentábamos, llevamos una información este fin de semana en el Día de Soria, se están vendiendo. Son 7 años. Se están vendiendo. Y luego hay otra cosa que yo he leído alguna vez, no sé si esto sigue en la práctica. Aquí te dan una vivienda en alquiler o venta y deben de controlar tu estado económico o tu situación económica a la hora de... Y si ya no cumples los requisitos por los que te la han concedido, la propia administración te tiene que decir, búsquese otro sitio. Tal. Si te toca la lotería. No, porque por ejemplo, yo he visto gente, y lo digo porque me ha tocado a mí con mis hijos, no les han dado por un mínimo la vivienda, sin embargo se la han dado a otros y a los 2 días tener en el parking 2 BMWs de categoría aparcados. Ese señor yo creo que no necesitaba una vivienda social. La cuestión, que Juan de esos Pablo, casos hay muchos. Es que se presenta este plan estatal de vivienda, la ministra Isabel Rodríguez, luego claro, la aplicación hay que llevarla a las comunidades autónomas y no sé si estamos en lo de siempre, en que hay dificultad para que se apliquen determinadas medidas, ¿no? Yo creo que sí, está claro que por las circunstancias que sean las comunidades no aplican todo como tienen que hacerlo y de todas maneras yo creo que es todo mucho más simple, ¿eh? O sea, yo creo que si de verdad las comunidades tienen la competencia de declarar unas viviendas de VPO, pues lo que hay que hacer por parte de los ayuntamientos es intentar ser promotores de esas viviendas, como por ejemplo en el caso de Olvega, en este caso, ¿no? Que va a hacer unas viviendas y las va a promocionar la Junta de Castilla y León. Bueno, pues yo creo que tienen que ir en ese sentido. Y si hay más vivienda, hay más demanda, yo sigo insistiendo que los precios van a bajar. Pero si no hay vivienda, por supuesto, van a subir y va a ser un artículo de lujo. Ahora, como decían antiguamente, mi abuela decía siempre que antes tenías el piso, tenías una casa en la playa, tenías un coche, con un sueldo de la familia. Y ahora, un sueldo... Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora hay alguna familia que se pueda permitir eso con 2 sueldos normales? Luego también es cierto que las zonas tensionadas en el ámbito turístico también
Bueno, eso son otro factor. Sí, pero empequeñecen mucho y merman el parque de viviendas para la gente que habita, ¿no? Al final, claro, si salen todas por las plataformas que todos hemos utilizado, seguramente, destinadas al turismo, al final se empequeñece, ¿no?, el parque de viviendas. No sé si eso habría que regularlo de alguna manera, o ya se está haciendo también de alguna manera, en ciudades como Barcelona, ¿no? Jesús, tú sabrás más. Aquí en Soria, sí, en Barcelona efectivamente se están haciendo ciertas regulaciones en zonas tensionadas. Los resultados dicen que ha bajado el precio entre un 5 y un 10%. Algunos no se lo creen, pero bueno, ahí está, ¿no? Aquí en Soria sobran viviendas, porque hay muchas viviendas vacías. Se dice que hasta la mitad de las viviendas que hay en la provincia están vacías o están abandonadas en deterioro. Puede ser. Yo en Soria, pero sí que es verdad que hay mucha vivienda vacía. ¿Y qué pasa? Porque esté vacía. No. Si yo tengo un piso y lo quiero tener vacío, no puedo. O sea, o me van a obligar también a sacarlo. Es porque son pisos que a lo mejor se han heredado gente que está en la diáspora que son y que mantienen vivienda, esos pisos para esto. Claro. Y luego pues está siempre... ¿Obligarías a sacar esos pisos y ponerlos en alquiler? No creo que haya que obligar a nadie. No creo que haya que obligar bueno, a nadie. Pues las políticas del lo que hay gobierno que van en hacer esa es dirección. Lo que hay que hacer es facilitar a la gente que a lo mejor puede poner en alquiler el piso y no se atreve por distintas circunstancias, porque claro, por la ley que han hecho. Está el tema de los ocupas, que si luego no se van, la desprotección, el tema de las familias pero vulnerables. ¿Conocéis casos de desprotección, que se hayan dado casos que alguien la haya puesto en alquiler, que de repente le dejan de pagar, que hayan cambiado la cerradura, que se queden, que no se pueda echar? ¿Conocéis algún caso? Yo sí, conozco casos. Yo no conozco ningún caso, pero que tiene que al final haya estado alquilado o medio de ocupa y no le han pagado y al final se ha ido por su propia voluntad, porque encima te exigen un capital para abandonar el piso. Pero es que me estáis dando todos la razón. El propietario no es una ONG, en eso estamos de acuerdo. El problema son las políticas que se están llevando a nivel estatal respecto a los propietarios, que es lo que he dicho al principio de este tema. O sea, si cambian esas políticas, si se liberaliza un poco más todo, será más fácil y será más probable que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado. Si no, o sea, si yo tengo una vivienda que me ha costado 30 años o bien en herencia para tenerla, no voy a ponerla en riesgo si no tengo garantías. Y es lo que está pasando en Soria y en la mayor parte de los sitios, que no hay viviendas. Si hubiera viviendas, bajarían los precios, yo estoy convencido, pero que es cierto que se tienen que implicar las administraciones públicas para generar vivienda o para promocionarles viviendas, por supuesto, si nadie, eso no lo discute. En el País Vasco creo que ya hay una iniciativa por la cual las viviendas que están ocupadas por familias vulnerables, que finalmente a lo mejor no pueden pagar esa renta, el gobierno regional se ocupa de pagarlas hasta que esas familias sean realojadas. Bueno, pues por cierto, que es algo que se debería copiar. Pueden ser opciones, sí. Vamos a escuchar a Carlos Hernández Quero, que es diputado de Vox, hablar de las nuevas tendencias de régimen de alquiler y demás. Llega la traca con el impulso al co-living y al co-housing, que es el nombre chuli que ustedes le dan al subarriendo y al realquiler de toda la vida, al hacinamiento de la posguerra, a estar tan pelado que tienes que vivir con extraños. Lo alucinante no es ya que se inventen anglicismos para disfrazar la miseria, monda y lironda, porque es miseria. Se promoverán modalidades de vivienda en las que los espacios de interrelación vayan ganando superficie a los espacios meramente privativos, lo cual posibilita una mayor integración y relación entre los residentes. Cierro comillas. Claro, hacer turnos para entrar al baño con desconocidos, compartir mando de la tele o balda de nevera con ellos, facilita mucho la integración y la relación entre los residentes. Bueno, pues que viene a decir Carlos Hernández Quero que de alguna manera la introducción de estos términos, co-housing, co-living, que suena realmente interesante, bonito, pues están de alguna manera normalizando la precariedad, lo que es una precariedad en esas nuevas fórmulas de alquiler, de compartir espacios comunes, etcétera, etcétera, de restar cierta privacidad en favor de los espacios comunes, bueno, una especie de hacinamiento,
también es cierto que detrás de esos términos que suenan bien, porque son anglicismos, hay esa otra cara B, de decir, no puedo tener mi casa para mí solo, mi cuarto de baño para mí solo, mi cuarto de la lavadora para mí sola y tengo que compartir con desconocidos, como decía. A ver, tradicionalmente todos hemos empezado de jóvenes compartiendo, ¿no? Lo que pasa que ahora se ha llegado a unos extremos en los cuales la codicia está apareciendo por todos los sitios, ¿no? Cuando te enteras de que hay pisos que se alquilan solamente por habitaciones, ¿no? En los cuales desaparece el salón y aparece como una habitación más, y entonces es que ya no hay ni comunicación entre la gente que está en el piso. Yo la primera vez que entré en un piso compartido con otros compañeros, a mí me hicieron un proceso de selección para entrar. Ahora es todo lo contrario, ahora te dicen, bueno, te alquilo una habitación, pero yo no sé con quién voy a estar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de selección? Pues nada, era una entrevista en la cual el que tenía el alquiler, el que tenía el piso alquilado, pues te hacía una entrevista en la cual te decía, bueno, pues quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus expectativas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que hay que ver es por qué hemos llegado a esa situación de tener que alquilar por habitaciones. La respuesta es clara, porque los precios son inalcanzables para que una persona asuma el alquiler propio de un piso. Y volvemos a lo mismo. ¿Tienen esos precios? ¿Por qué tienen esos precios? Por la parte de vivienda. ¿Y qué pasa? Que los propietarios, como dice Bachiller, se aprovechan de la situación. Pero si hubiera más viviendas, si tú me obligas a estar con 4 personas que no conozco, o 5 o 6, o las que sea, un piso patera de esos, pues no, te diría que no. ¿Por qué? Porque tengo allí al lado otro que puedo asumir más barato, y el problema, que no hay vivienda, o sea, no hay oferta de vivienda. Y yo creo que todo se reduce a eso, o sea, insistiré con este tema siempre, y yo creo que estos problemas del coliving, o como quieran llamarlo, viene dado a eso. Lo triste es que el propio gobierno o las propias leyes hablen de ello, ¿sabes? Como algo normal. Igual que autorizar a hacer viviendas los trasteros. O en un bajo. O bajo, sin medio sótano, sin ventanas. O sea, bueno, ha habido soluciones, ¿no?, que se han planteado en los últimos tiempos, la verdad que claro, en momentos de mucha urgencia, ¿no?, donde no hay viviendas, pues esos bajos comerciales que ya en muchas ciudades pasan, están vacíos, pues aprovecharlos de otra manera, ¿no? Al final, en todas las zonas, yo creo que en algunos se han hecho, ¿no? Claro. En todas las zonas que no son comerciales en las ciudades, los edificios ahora están llenos de bajos vacíos. ¿Por qué no se emplean esos bajos en vivienda? Sí hay. Y además eso, supongo que algo contribuiría a abaratar el coste del resto de edificio, porque eso es un terreno y un espacio perdido, ¿no? Las viviendas colaborativas que está haciendo la Junta en la calle Eduardo Saavedra, vamos a ver cómo funcionan. Todo el tema ese de los espacios comunes, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, compartir lavadora, compartir, no lo sé, que electrodomésticos se comparten. Vamos a ver. Pueden ser, si todos hemos compartido pisos, como decía Jesús, algunos han pasado un arduo proceso de selección, como Jesús. Hemos estado de pensión. Otros no tanto. Bueno, hemos estado de pensiones, tú habrás hecho co-living sin darte cuenta y habrás hecho co-housing sin darte cuenta. He tenido la suerte, solo estaba yo en ese... Seguramente, bueno, habrás hecho muchas cosas sin darte cuenta, ¿no? Sí, pues. Y al final tienen que ser momentos temporales y soluciones para un determinado sector, pues estudiantes o parejas jóvenes, que pasan de paso con vistas a unas expectativas mejores. Lo malo es cuando uno va cumpliendo 20 y tantos años, 30 y tantos años, va quemando etapas o piensa que va quemando etapas de su vida y el horizonte, parece que no despega, ¿no? O no se ve cercano. Por cierto, eso es lo que dicen las encuestas, que a lo largo de estos 25 años que llevamos de siglo, el número de jóvenes que se han independizado pues ha bajado considerablemente con respecto al principio de siglo. Y por cierto, tal vez este sea uno de los motivos que sociológicamente se habla mucho de esta cuestión. Yo leía recientemente
en un periódico, en un semanario de tirada nacional, que los jóvenes, bueno, no hace falta que lo diga ese semanario, está en boca de todos y analizado por diferentes medios de comunicación, por supuesto en la 8 Soria también, los jóvenes se están escorando hacia más allá de la extrema derecha en lo que es su intención de voto, cuando antes se veía normal que los jóvenes tiraran un poco más a la izquierda por su carácter juvenil, rebelde, reivindicativo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquello que se decía siempre de que si con 18 años uno no es de izquierdas no tiene corazón, si lo es con 40 no tiene cabeza, se decía eso. Ahora yo no sé si se cambian las tornas, tú que estás muy cercano a la universidad todavía, ¿cómo lo veis? Seguro que habláis, hay un cambio de tendencia. Hay un cambio bastante perceptible en el alumnado. Yo lo percibí en los últimos años que estuve de profesor y se veía claramente comportamientos, actitudes, comentarios, ¿no? Que, ¿No se ve la camiseta del Che en la universidad? No, poco, no. Porque entonces sí, es una Juan Pablo tendencia... Martínez, que también Juan Pablo Martínez en ocasiones me dice, porque él también se mueve en un ámbito juvenil, como joven que es, se está, no sé si radicalizando, está cambiando de tendencia la intención del voto de los jóvenes. Es evidente, o sea, es evidente. El otro día estoy viendo unas encuestas, uno de cada cuatro jóvenes está, no es que se ha escurado a la derecha, que puede ser el PP, está más a la derecha, hablan que son votantes de Vox, están hablando en un 25,6 y los votantes del Partido Popular entre los jóvenes un 13,5 o algo así. Entonces se está cambiando totalmente. Yo creo que es un poco la consecuencia de las políticas de estos últimos años a nivel estatal. Entonces yo creo que es como un acto también de rebeldía hacia el que está, hacia el gobierno que está gobernando, hacia las políticas que intentan imponer de vez en cuando, o el feminismo, las políticas feministas. Hay mucha gente joven que la escuchas hablar y a veces te echas las manos a la cabeza diciendo, hombre, ni una cosa ni la otra, ¿me entiendes? Y eso es todo porque han intentado meter por los ojos ciertas políticas que están bien en su medida y les ha salido totalmente lo contrario. Yo creo que va todo en ese sentido. Es una reacción a las políticas de los últimos 8 años o 7 años. Ignacio Gutiérrez, eternamente joven. Bueno, eternamente, pero trato más con gente mayor que con jóvenes por la situación del barrio y de la asociación a la que pertenezco, ¿no? Pero yo creo que es un poco la rebeldía de los jóvenes a esas políticas que acaban de comentar. Y entonces, bueno, pues dice, pues yo por esto no trago, esa y no me importa que me llamen facha. Y además es que lo demuestran con las actuaciones y lo del machismo y el feminismo y todo eso, pues lo llevan también un poco... Sí, es cierto. Yo creo que las redes sociales han tenido mucha influencia en esto, porque el feminismo no significa el predominio de la mujer sobre el hombre, ¿no? Es la búsqueda de la igualdad, ¿no? Y entonces se ha vendido la política feminista como que es un ataque, ¿no?, al hombre normal, ¿no?, que lleva una política y una vida normal y que va a ser, pues, digamos, amenazada, ¿no?, por la primacía, ¿no?, de la mujer en muchos aspectos, por ejemplo, para encontrar trabajo, a la hora de las relaciones, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, entonces creo que ha habido una amplificación, ¿no?, yo creo. Puede ser uno de los motivos, otro es, pues, como decía Juan Pablo, en contestación de alguna manera pues a lo que llega de las instituciones y demás, y la rebeldía pues se toma contra el que gobierna, ¿no? Y en los últimos años, pues, el gobierno de corte más progresista, pues también... También es verdad que en la historia hay generaciones que tienen mala suerte y hay que reconocer que la generación joven actual ha tenido mala suerte porque ha tenido 2 crisis consecutivas que ha tenido muchos efectos y eso hay que reconocerlo. La del 2008 y luego la de la pandemia. Han sido muy duras. Bueno, ha habido más crisis anteriores y la gente no votaba a la derecha, o sea, a la extrema derecha. Sí, es verdad. Entonces, es verdad. es una tendencia
que está ahí y que es sorprendente si miras los datos históricamente, claro. Bueno, múltiples factores, y yo creo que de lo de las crisis también, porque se generan unas expectativas que no se ven cumplidas por los jóvenes, por eso traía el tema a colación de la vivienda, y de repente teníamos estas expectativas que el Estado, la sociedad del bienestar, nos garantizaba o nos prometía eso de vivir mejor que nuestros padres, y parece que están en el co-living, en el co-housing, sin poder salir de ahí. Hay muchos temas. Hay muchas cuestiones, muchas variables que habrá que estudiar, y también con la presencia de jóvenes en este plató, que no os estoy llamando viejos, ni mucho menos, porque viejo es aquello que casi no sirve. Jesús Bachiller, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas jornadas has tenido. Empezabas con Vive Radio Soria por la mañana, luego con ese debate aportando soluciones o aportando la experiencia de Soria en gestión forestal, traspasando fronteras a través de la red y hablando, por supuesto, bien de esta experiencia soriana. Y ahora aquí esta noche de miércoles en Punto de Encuentro, gracias por impartir cátedra, como siempre, Jesús. Lo intentamos, por lo menos. Juan Pablo Martínez, muchas gracias, buen viaje hasta Almazán, manda una postal, escribe cuando llegues. Tardo poco en llegar, o sea que en un cuarto de hora si quieres te mando una postal o algo, sí, con el palacio detrás. No corras mucho. Ignacio Gutiérrez, cuídame de la barriada, la próxima vez ya me pones un poco al tanto de las travesías que no te he preguntado. Estamos, y los presupuestos ahí en danza. Y los presupuestos ahí en danza, bueno, ya nos adelantarás algo por debajo de la mesa, ¿no? ¿Van a cambiar las rotondas de sitio o no? Lo veo un poco difícil. O los semáforos. Posiblemente harán un poco más. Y de los semáforos, ahora es más problemático que cuando no lo estaban. Ahora con el botoncito, yo creo que respetaban más cuando no funcionaba nada. Entra un poco en la conciencia. Ha habido algún accidente ya. Sí, bueno, pero les ha habido siempre. Pero hay muchas imprudencias también del peatón. Imprudencias del peatón, las bicicletas, los conductores de turismos. También a todos yo creo que hay que pedir un poco de paciencia y sobre todo prudencia, pero prudencia no ahora, sino dentro de un año también, ¿no? La misma, y el semáforo en rojo es semáforo en rojo, porque yo también he tenido alguna experiencia de algún sustito que me he llevado, y al final hay que andarse con 1000 ojos, o sea que mucha prudencia siempre. Ignacio Gutiérrez, muchas gracias a ti también. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida ya estamos de vuelta. Nos hemos citado una semana más con nuestro amigo Tomás Sanz.